Hola chicos, primero que todo les doy la bienvenida para esta nueva retroalimentación que vamos a tener del ticket de salida. Bien, entonces veamos el problema estadístico que nos tocó en este ticket de salida de la clase número 12. El problema dice: el Ministerio de Educación realiza un estudio sobre la cantidad de veces que los estudiantes realizan ejercicios en la semana para realizar un análisis y subvencionar con implementos deportivos a la región de Tarapacá. Para esto toma una muestra de la ciudad de Iquique, obteniendo los siguientes datos en días. Bien, como pueden ver chicos, en la información que tenemos a través de esa tabla están todos los datos bien dispersos, ¿cierto? No hay ningún orden, ¿ya? Entonces, lo primero que me pedía el problema en el ticket de salida era ¿qué tipo de variable tiene el estudio? Como pudimos darnos cuenta, pregunta por la cantidad de veces que realizan los estudiantes ejercicio en la semana. Por lo tanto, ya no sería cualitativa porque pregunta por cantidad. Y nos quedaría cuantitativa discreta y cuantitativa continua, ¿cierto? Por lo tanto, como podemos responder una o dos o tres, son solamente valores enteros, por lo que la respuesta correcta de este tipo de variable es cuantitativa discreta. Bien, después me dice, construye una tabla de frecuencia del estudio. Para esto nos vamos a apoyar con Excel. Bien, y nos vamos inmediatamente a Excel entonces. Bien chiquillos, llegamos entonces a Excel. Si se dan cuenta, acá en Excel tenemos toda la tabla del problema pegado, ¿sí? Y yo inmediatamente construí la tabla de frecuencia. Obviamente que los valores están vacíos porque les voy a mostrar cómo los construí. Primero veamos la cantidad de veces en días que a la semana los chicos hacen ejercicio. Si se dan cuenta, el mínimo es 1. También hay personas que respondieron 2, 3, 4 y el máximo de días que respondieron fue 5. Bien, entonces para la frecuencia absoluta, recordemos que les enseñé a trabajar con un comando, ¿cierto? En este caso se llama igual contar sí. Entonces le vamos a dar contar sí, seleccionamos toda la tabla. ¿Y qué queremos contar de toda esta tabla? En este caso, las personas que hicieron un día solamente, ¿cierto? Y ahí me entrega que 17 personas entonces solamente hacen una vez a la semana ejercicio. Y vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Igual contar sí. Selecciono toda la tabla y le vamos a dar ahora solamente los que hacen 2. Nuevamente contar sí. Seleccionamos la tabla, ahora punto y coma, no olviden eso, lo que hacen 3 y ya nos falta poquito. Esta parte es como lo más complejo, pero recuerden que Excel lo facilita bastante, ¿cierto? Que es contar la información. En este caso no sabemos cuánta información, pero se ve que es poquita. Acá, si se dan cuenta, me faltó. ¿Qué quiero contar? Me está preguntando. Punto y coma, vamos a contar los que hacen 4 ejercicios y 4 veces a la semana ejercicio y contar sí, ¿cierto? Seleccionamos nuevamente la tabla y los que hacen 5 veces a la semana ejercicio. Si quiero saber cuántas fueron las personas que fueron encuestadas, recordemos que en esta columna de la frecuencia absoluta nos vamos a la última fila y vamos a colocar la sumatoria, ¿cierto? Le damos enter, es decir, 60 personas fueron encuestadas. Bien, teniendo la frecuencia ya no olvidamos de la tabla de forma desordenada y empezamos a construir en base a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada, recordemos que las primeras filas siempre son iguales, ¿cierto? Y después, a medida que voy avanzando, ¿cierto? Entonces voy sumando con la cantidad que viene, ¿cierto? Es decir, en la segunda, por ejemplo, ¿qué significa este 41? Significa que 41 personas hacen ejercicios 1 o 2 veces a la semana. Y como les dije, chiquillos, como lo arrastramos hasta el final y así se va completando la columna de la frecuencia acumulada, ¿cierto? Y recordemos que la última fila tiene que coincidir con el total de datos, que en este caso es 60.
Bien, para la frecuencia relativa, ¿qué tenemos que hacer? Comparar, ¿cierto?, la frecuencia absoluta dividido en el total de datos, que en este caso son 60, ¿cierto? 60 personas que respondieron. Y así, después arrastro hasta abajo, ¿cierto? Y acá, ¿qué tenemos que hacer? Igual suma, recordemos que la frecuencia relativa, la suma me tiene que dar 1, en este caso me da 1. Hacemos lo mismo para la frecuencia relativa acumulada, es decir, la primera fila es idéntica, ¿sí? Pero la segunda fila es la suma, ¿cierto?, de las anteriores. Va acumulando la información y como comprobamos que esté correcto, la última fila me tiene que dar 1, ¿cierto? Y por último, para la frecuencia relativa porcentual, vamos a tomar toda esta información, la vamos a copiar y vamos a pegar solamente los valores, ¿cierto? Y se dan cuenta, acá ya estaba seleccionado, estaba seleccionado el valor porcentaje, ¿sí? Si alguien lo puso en número, yo lo pongo en porcentaje. Recuerden que copiamos y le damos clic al botón de porcentaje. Y ahí, chicos, construimos entonces nuestra tabla de frecuencias gracias a Excel de una manera más rápida. Volvamos a la presentación. Entonces, me pedía construir una tabla de frecuencia del estudio y en resumen, esa es la tabla entonces de frecuencias para el estudio, ¿sí? Vamos a la tercera pregunta. Me dice, realiza un gráfico circular para este estudio. Bien, para esto nuevamente le vamos a pedir ayuda a Excel. Vamos entonces nuevamente a Excel. Volviendo acá a Excel, chicos, si se dan cuenta, les dije cómo hacemos esto del gráfico circular. De manera más sencilla, vamos a hacerlo con los porcentajes. Entonces vamos a insertar gráfico circular, ¿sí? Ahí le tenemos que cambiar el título, ¿cierto? Vamos a colocar el título de estudio, ¿cierto? Cantidad de veces que los estudiantes realizan ejercicio a la semana, ¿cierto? Esto fue hecho en Iquique el año 2020. No se preocupen si se ve como desconfigurado, ahí después se configura solo, ¿cierto? Vamos a correr un poquito y ya tenemos el gráfico. Lo que es, podemos adornarlo un poquito más, ¿cierto? Si quieren le vamos a achicar un poquito más la letra para que se agrande un poquito el gráfico. Y lo que sí le vamos a hacer es, vamos a etiquetar los datos. Si se dan cuenta, al hacer la etiqueta de datos inmediatamente me aparecen los números, ¿cierto? Lo voy a colocar con color negro para que se den cuenta. Y ahí tenemos el gráfico, de decir, por ejemplo, si se dan cuenta, me entrega la información de manera más visual, ¿cierto? Si se dan, la tabla de frecuencia entrega esta misma información, solamente que para una presentación, chicos, la tabla de hacer un gráfico, en este caso el gráfico circular, de manera más vistosa, ¿cierto? Y más sencilla de interpretar. Si se dan cuenta, la gran mayoría de los estudiantes hacen 2 veces ejercicio a la semana, ¿cierto? Que es un 40%. O ese 5%, es decir, la mayoría de los estudiantes hacen 5 veces a la semana ejercicio. ¿Sí? Entonces volvamos a la presentación. Entonces, gracias a Excel, chicos, pudimos encontrar el gráfico. Acá yo lo abandoné un poquito. Entonces, estudio de la cantidad de ejercicio físico y que el año 2020, y ahí tenemos entonces el gráfico circular con respecto al estudio el cual tenían que adjuntar. Bien, no es necesario que sea el mismo gráfico, pero sí que tenga las mismas particiones: 40%, 28%, 5%, 8% y 18%. Gracias a todo lo que hicimos en Excel, ahora podemos seguir respondiendo las preguntas que vienen en nuestro ticket de salida. Si se dan cuenta, acá me dice, ¿cuál es la interpretación de F mayúscula 2? ¿Qué significa? ¿Qué significa la segunda fila de la frecuencia absoluta acumulada? Lo que voy a encerrar acá.
Bien, entonces ahí tenemos 41, que significa que 41 personas, chicos, hacen como máximo 2 días a la semana de ejercicio. Entonces la A me dice 41 estudiantes de la encuesta realiza solo 2 veces de ejercicio por semana. No, no sería esa, sería si fuera absoluta. Después me dice el 40%, ahí ya estamos hablando de relativo porcentual, por lo tanto la B tampoco es. Le damos la C, dice 41 estudiantes de la encuesta realiza 1 o 2 días a la semana de ejercicio. Y esa es la respuesta correcta. Bien, y por último, tenemos cuál es la interpretación de F minúscula R porcentual 5, es decir, la frecuencia relativa porcentual, la fila 5. Si subrayamos la fila 5, tenemos esa situación. Por lo tanto, significa que el 5% de los estudiantes de Tarapacá realiza ejercicios 5 días a la semana. ¿Sí? Cuidado con la A, que la A podría haber sido si fuera la frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? Pero en este caso es la frecuencia relativa absoluta solamente, ¿cierto? Sin acumular. Y eso, chicos, es la resolución del ticket de salida de esta semana. Espero que les sirva y nos volvemos a ver la próxima clase. ¡Chao!